En la encrucijada de la historia, la fe y la controversia, se encuentra una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del Nuevo Testamento: María Magdalena. Durante siglos, la tradición popular la ha retratado como una prostituta arrepentida, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Sin embargo, una lectura más atenta de los evangelios y el descubrimiento de textos cristianos primitivos, como el Evangelio de María, pintan un cuadro radicalmente diferente, el de una discípula cercana a Jesús, la primera testigo de su resurrección y una líder influyente en la iglesia primitiva, incluso llamada la apóstola de los apóstoles por algunos padres de la iglesia. ¿Quién fue realmente María Magdalena? ¿Fue la pecadora redimida que la tradición occidental imaginó? ¿O una figura central en el ministerio de Jesús cuya importancia fue deliberadamente minimizada por una iglesia patriarcal posterior? Acompáñanos a desentrañar los misterios que rodean a esta mujer extraordinaria, separando los hechos históricos de las leyendas acumuladas y explorando el verdadero legado de María de Magdala. Los evangelios canónicos mencionan a María Magdalena por su nombre en 12 ocasiones, más que a la mayoría de los apóstoles varones. Lucas 8:2-3 la presenta como una de las varias mujeres que seguían a Jesús y a sus discípulos, sirviéndoles con sus bienes. Crucialmente, Lucas añade que Jesús la había sanado, expulsando 7 demonios de ella. Esta mención ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, los 7 demonios indicaban una posesión demoníaca literal o una grave enfermedad física o mental. Para otros, especialmente en interpretaciones posteriores, se convirtió en una metáfora de una vida de pecado grave, sentando las bases para la imagen de la pecadora arrepentida. Sin embargo, en el contexto del siglo I, la expulsión de demonios no implicaba necesariamente inmoralidad sexual. Podía referirse a una amplia gama de aflicciones. Lo que sí queda claro es que María Magdalena experimentó una profunda transformación gracias a Jesús y, en gratitud, se convirtió en una de sus seguidoras más devotas y generosas, apoyando su ministerio financieramente. El papel más destacado de María Magdalena en los evangelios es su presencia en los momentos cruciales de la pasión y resurrección de Jesús. Los 4 evangelios coinciden en que ella estuvo presente en la crucifixión junto con otras mujeres, como María, la madre de Jesús, y Salomé, cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido por miedo. Mateo 27:55-56, Marcos 15:40-41, Juan 19:25. Permaneció fiel hasta el final, observando desde la distancia mientras su maestro moría en la cruz. Además, Marcos 15:47 y Mateo 27:61 señalan que ella y la otra María observaron dónde fue sepultado Jesús, preparándose para realizar los ritos funerarios adecuados. Esta lealtad inquebrantable en el momento más oscuro contrasta notablemente con el abandono de los discípulos varones, subrayando la fortaleza y devoción de estas mujeres seguidoras. Su presencia en la cruz y el sepulcro la establece como testigo ocular clave de los eventos centrales de la fe cristiana. Pero es en la mañana de Pascua donde María Magdalena asume un papel absolutamente central. Los 4 evangelios la identifican como una de las primeras, si no la primera, en llegar a la tumba vacía. Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:10, Juan 20:1. Es a ella, según el Evangelio de Juan, a quien Jesús resucitado se aparece primero. En una escena conmovedora, María, llorando fuera de la tumba, confunde inicialmente a Jesús con el jardinero. Solo cuando él la llama por su nombre, María, ella lo reconoce y exclama, «Rabuni», maestro. Jesús entonces le encomienda una misión crucial. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20:17. María Magdalena se convierte así en la primera persona en anunciar la noticia de la resurrección a los apóstoles varones, un papel que le valió el título honorífico de Apostola Apostolorum, apóstola de los apóstoles, en la tradición cristiana primitiva, reconocido por figuras como Hipólito de Roma y Agustín de Hipona. Este encargo directo de Jesús resucitado la sitúa en una posición de autoridad espiritual única. ¿Cómo entonces esta figura central en la narrativa de la resurrección
se transformó en la imagen popular de la prostituta arrepentida. La confusión parece haberse originado en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno pronunció un famoso sermón en el que identificó a María Magdalena con otras dos figuras femeninas mencionadas en los Evangelios: la mujer pecadora preanónima que unge los pies de Jesús en Lucas 7, y María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Aunque no hay ninguna base textual en los Evangelios para fusionar a estas tres mujeres, la interpretación de Gregorio se volvió extremadamente influyente en la Iglesia occidental. La imagen de María Magdalena como la pecadora sensual redimida por el amor de Cristo capturó la imaginación popular y artística durante siglos. Se convirtió en un símbolo de penitencia y conversión, pero al mismo tiempo, su pasado, inventado, la marginó y eclipsó su verdadero papel como discípula líder y testigo clave de la resurrección. Esta fusión errónea persistió durante más de 1400 años, hasta que la propia Iglesia Católica, en 1969, reconoció formalmente que María Magdalena no era la misma persona que la pecadora de Lucas 7. El descubrimiento de textos cristianos primitivos no canónicos en el siglo XX, especialmente los hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, ha arrojado nueva luz sobre la figura de María Magdalena y su importancia en algunas corrientes del cristianismo primitivo. El más significativo es el Evangelio de María, un texto gnóstico probablemente escrito en el siglo II, donde María Magdalena aparece como una discípula preeminente que ha recibido enseñanzas secretas de Jesús que los apóstoles varones no comprenden. En el texto, tras la ascensión de Jesús, los apóstoles están desanimados y temerosos. María los consuela y comparte con ellos las revelaciones que recibió de Jesús sobre el ascenso del alma. Pedro, sin embargo, reacciona con celos y escepticismo. ¿Acaso habló él, Jesús, en secreto con una mujer y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos nosotros dar la vuelta y escucharla todos? ¿La prefirió él a nosotros? Leví, Mateo, defiende a María, reprendiendo a Pedro. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Otros textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe y Pistis Sofía, también presentan a María Magdalena como una compañera cercana de Jesús, a menudo descrita como la discípula a quien él amaba más, o que comprendía sus enseñanzas mejor que los demás. El Evangelio de Felipe llega a decir que Jesús la besaba a menudo en la boca, una frase que ha generado mucha especulación moderna sobre una posible relación romántica o matrimonial entre ellos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos interpretan este beso en el contexto gnóstico como un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual, no necesariamente como una expresión de intimidad física. Lo que estos textos sí sugieren inequívocamente es que en algunas comunidades cristianas primitivas, María Magdalena era vista como una figura de gran autoridad espiritual, poseedora de una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús y a menudo en tensión con el liderazgo masculino representado por Pedro. Estos textos reflejan probablemente debates reales en la iglesia primitiva sobre el papel de las mujeres en el liderazgo y la interpretación de las enseñanzas de Jesús. La tensión entre Pedro y María Magdalena, evidente en el Evangelio de María, simboliza un conflicto más amplio en la iglesia primitiva sobre la autoridad y el liderazgo. Mientras que la corriente que enfatizaba la sucesión apostólica a través de Pedro y los 12, todos varones, se convirtió eventualmente en la ortodoxia dominante, otras corrientes, a menudo etiquetadas como gnósticas, parecen haber otorgado un papel más prominente a las mujeres líderes, incluyendo a María Magdalena. La supresión de estos textos y la marginación de figuras como María Magdalena pueden interpretarse como parte de un proceso por el cual la iglesia institucional, cada vez más jerárquica y patriarcal, consolidó su poder y silenció voces alternativas. La transformación de María Magdalena de apóstola de los apóstoles a prostituta arrepentida
puede verse como el resultado final de este proceso, una forma de controlar y disminuir la influencia de una figura femenina poderosa que desafiaba las estructuras de poder masculinas. En las últimas décadas, ha habido un renovado interés en redescubrir la figura histórica de María Magdalena, separándola de las capas de leyenda y reinterpretación. Académicas feministas, teólogas e historiadoras han destacado su papel como discípula fiel, testigo crucial de la resurrección y líder en la Iglesia primitiva. En 2016, el Papa Francisco elevó la celebración litúrgica de María Magdalena del rango de memoria al de fiesta, equiparándola a la de los apóstoles varones, y reafirmó su título de Apóstola de los Apóstoles. Este gesto significativo de la Iglesia Católica reconoce oficialmente la importancia histórica y teológica de María Magdalena, corrigiendo siglos de tergiversación. Este redescubrimiento no busca necesariamente canonizar los textos gnósticos, sino reevaluar la evidencia de los propios evangelios canónicos y reconocer el papel fundamental que María Magdalena desempeñó en los orígenes del cristianismo. La figura de María Magdalena continúa fascinando e inspirando en la actualidad. Para muchos cristianos, representa un modelo de discipulado radical, fe inquebrantable y liderazgo valiente, especialmente para las mujeres que buscan una mayor participación en la vida de la Iglesia. Su historia desafía las interpretaciones patriarcales de la tradición y nos invita a reconsiderar el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús y en la Iglesia primitiva. Más allá del ámbito religioso, María Magdalena se ha convertido en un icono cultural, inspirando novelas, películas, obras de arte y debates sobre la historia oculta del cristianismo. Ya sea vista como la primera testigo de la resurrección, la discípula amada, la líder espiritual silenciada, o incluso en interpretaciones más especulativas, la esposa de Jesús, su figura nos obliga a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar una comprensión más profunda y matizada de los orígenes de nuestra fe y nuestra historia. La verdadera María Magdalena, liberada de las distorsiones del pasado, emerge como una figura poderosa y compleja, cuya historia aún tiene mucho que enseñarnos sobre la fe, el liderazgo y la búsqueda de la verdad.